Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Gabriel Pantaleón, un hombre de un milagro inexplicable para la ciencia. Vamos a ver su tremendo video biográfico. Bienvenidos. Gabriel Pantaleón tiene 39 años, es oriundo de Viedma, ciudad de la provincia de Río Negro, en Argentina. Está casado con Ghislaine desde 2006 y tiene 3 hijas, Abigail de 11 años, Yagna de 6 y Sara de 4. Estudió medicina en la UAP, Universidad Adventista del Plata, y actualmente viven en Ciudad del Este, Paraguay. Actualmente realiza charlas médicas de alimentación saludable, remedios naturales y cuidados en esta área. Gabriel fue diagnosticado con un tumor cancerígeno y metástasis en la zona pulmonar cuando se desarrollaba en sus inicios profesionales en una campaña de colportaje en Iquique, norte de Chile, y después una oración de su esposa y un ungimiento de pastores ante posible fallecimiento informado por parte médico, desaparecieron sus tumores y se sanó completamente. Vamos a conocer a Gabriel. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Gabriel Pantaleón. Él es argentino, médico y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, Gabriel, bienvenido. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, ¿qué tal? Un gusto saludarte y a toda la audiencia también. Un gusto estar acá con ustedes en este día y compartir un poquito de mi historia, de la historia de mi familia. Es un placer estar acá. Nosotros también felices de tenerle, de que podamos conocer un poco de su historia y del poderoso milagro que Dios hizo en su vida y vamos a ser testigo de eso. Realmente nos llena el corazón conocer otras historias, ser inspirados también a partir de testimonios que realmente remueven el corazón. Gabriel, cuéntanos un poco dónde vive actualmente, cómo se llama su esposa, sus hijitos. Queremos conocerles. Mi esposa, ella es Ghislaine, es brasilera. Tenemos 3 hijas, 3 hijas. La mayor es Abigail de 11 años. Después tenemos a Gianna de 6 años y la más pequeña es Sara de 4 años. Y bueno, como le digo, hace poco tiempo, un año y medio más o menos que nos hemos mudado para aquí, para Ciudad del Este, Paraguay. Excelente. Gabriel es bendito entre todas las mujeres. Dicen el dicho, es solo mujercitas con sus 3 hijitas hermosas, su esposita brasileña, Gabriel argentino. ¿Y tus hijitas nacieron en dónde? En Argentina. En Argentina, excelente. ¿Y en Paraguay, dónde están sirviendo? ¿A qué se dedican? ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Cómo están sirviendo al Señor de cierta forma? Bueno, ¿qué acciones están realizando allí, Gabriel? Haciendo intervenciones en la comunidad acerca de la salud, promocionando la salud, haciendo educación para la salud. Algo que bueno, en nuestra formación pudimos obtener ese conocimiento, ¿verdad? Y ahora lo estamos compartiendo con las personas y estamos muy felices porque nos sentimos útiles para Dios, ¿no? Y vamos al mismo tiempo trabajando para Dios, viendo la necesidad espiritual también de las personas y bueno, tratando de ser instrumentos en las manos de Dios acá ahora que estamos acomodándonos en Paraguay. Amén, totalmente. Y creo que un punto también súper importante ahí que ustedes pueden aplicar y me imagino que promueven muchísimo es el tema de los 8 remedios naturales. Ustedes como doctores lo saben muy bien y bueno, por la institución por la cual fueron forjados, en este caso tú por la Universidad Adventista del Plata allí en Argentina, principios, valores, remedios naturales también que hacen su parte. ¿No es así, Gabriel? Sí, justamente. Fueron herramientas que pudimos ir obteniendo, ¿no? En la formación ahí en la universidad, en la UAP, como nosotros le decimos así, de corazón.
Eh, entonces, hoy en día es una herramienta para agarrar, para compartir con las personas que no conocen un estilo de vida que te puede hacer bien, que puede prevenir enfermedades, que te puede cambiar la vida, ¿no? Porque cuando uno pone en práctica eso, realmente sentís diferencia en tu salud física, mental, emocional y espiritual también, ¿no? Totalmente, es la salud integral que desea también el Señor para cada uno de sus hijos. Gabriel, cambiando un poquito de tema, yo tengo entendido que tú creciste en un ambiente cristiano, adventista, sin embargo, en algún momento de tu adolescencia te descarriaste. Cuéntanos qué recuerdos tienes, cómo fue en general tu infancia y en qué momento te descarriaste y cómo retomaste nuevamente los caminos del Señor, porque nos pasa mucho aquí en las historias de identidad que, claro, tomamos otro rumbo y tomaron años retomar, fueron años, no solo meses. En tu caso no sé cuánto tiempo fue y qué fue lo que te motivó a regresar a los caminos de Dios, a la iglesia, a estar en comunión 100% con el Señor. Gabriel. Bueno, mi familia, yo tuve la bendición de nacer, ya mi mamá iba a la iglesia, ¿no? Por el lado de mi papá, él no era de la iglesia, no era, no asistía a la iglesia rutinariamente, pero bueno, me trataba de dar los principios. Pero sí, la que siempre se esforzó por que yo tuviera una asistencia a la iglesia, que pudiera estar involucrado desde chico, fue mi mamá, ¿no? Entonces, por ahí, aunque quiera o no, había como dos opciones. Mi papá no era tan, digamos, aferrado a las doctrinas y esas cosas, entonces había en mi mente dos opciones, ¿sí? Dos posibilidades siempre. Eh, y tal vez un ejemplo de parte de mi mamá y otro ejemplo de parte de mi papá. Entonces, como te decía, siempre estuve en la niñez participando de todas las etapas de aprendizaje ahí que tenemos como iglesia adventista, eh, pero al llegar la adolescencia, ¿no? Que como sabemos hay algunos cambios, ¿sí? De ambiente, a nivel social también, en nuestra cabeza pensamos a pensar diferente. Entonces yo creo que esas cosas que faltó de un lado de mi familia, podríamos decirlo así, por ahí pudo agarrar y hacer con que yo eh, pueda agarrar y empezar a pensar de una forma diferente, tratar de apartarme un poco y tal vez era respaldado, ¿sí? Por la parte de mi papá. Cuando uno, por ejemplo, ¿no? Te digo, cuando uno no quiere hacer algo y que sabe que vas a recibir un no de parte, en mi caso de mi mamá, que quería ir a algún lugar que yo sabía que estaba mal, entonces agarraba y iba del lado de mi papá y, y le pedía permiso a él, digamos, y entonces de esa forma yo conseguía ir a algunos lugares, salidas con amigos que no compartían la fe cristiana, entonces ya ahí yo creo que me fui apartando. Sí, eso fue a partir de los 15 años. Es difícil Eh, allí, Gabriel, perdón, te interrumpo, vivir en esa dualidad, donde por un lado, claro, tu mami te enseña ciertos principios, pero tu papi que igual es o sea, claro, al ser tu hijo te ama igual y cuando te convenía entonces voy y él me va a dar ciertos permisos, entonces no hay como un rumbo, es que es esto, no, sino como puedes ir acá y también por acá, entonces está esa mediación y además que el enemigo es experto en tentarnos, en poner la piedrita para que podamos caer, para él es excelente. Y ahí viene entonces este caminar para descarriarnos y en tu caso, ¿cómo retomaste, Gabriel? y sí, entonces, por la gracia de Dios, por las oraciones de mi mamá, nunca en realidad me llegué a dejar de ir a la iglesia. Iba, asistía, y yo siempre digo que por el amor que yo sentía hacia mi mamá,
es que yo nunca dejé la iglesia, ¿no? Porque yo sabía que si dejaba de ir a la iglesia, ella iba a sufrir y bueno, entonces Dios utilizó el amor de madre para que yo nunca me apartara totalmente. Y entonces ahí me comentó que él ese año no iba a poder estudiar y que se iba a ir a colportar, ¿sí? A hacer esta actividad que hacen muchos estudiantes, ¿no? Y entonces ahí fue que él me invitó y yo agarré y lo tomé como una opción para agarrar y hacer algo, ya que no sabía qué era la decisión que iba a tomar, ¿no? Que si iba a estudiar o no, dónde iba a ir. Entonces así fue que yo, sabiendo lo que era, el colportaje y la importancia que tiene que uno esté conectado con Dios para hacer bien esa obra. Entonces, al momento que tomé la decisión, agarré y hablé con Dios y hice un compromiso con Él. Hice un compromiso con Él de que había sido irresponsable, había estado lejos de Él. Y ahora yo eso lo tomé como una nueva oportunidad y, y comenzar de vuelta, tomado ya de una forma diferente, tomado de la mano de Dios, tratando de ser fiel a sus principios. Entonces dejé hábitos malos, hábitos que yo estaba haciendo, que sabía que no estaban conforme a Dios. Entonces hice un compromiso con Dios y de ahí es como fue una nueva etapa Amén. y me comprometí con Dios. Y ahí Hay, de a poco fue creciendo, ¿no? veo allí dos puntos claves: el amor para con tu madre, las oraciones de tu mamita también, por supuesto, y ya ese removezón, cuando te remueven y te dicen, bueno, es que aquí tienes que tomar una decisión. Y el colportaje también, sin duda, es una gran escuela para quienes están viendo, escuchando. El colportaje, y lo hemos mencionado aquí en Identidad, son como vendedores de libros cristianos de salud, que los jóvenes, bueno, participan de este proyecto para tener recursos para sus carreras profesionales, para obtener allí recursos. Y en este caso, Gabriel, el colportaje fue una escuela para ti. Vamos a otro tema. 2008, julio. Fuiste diagnosticado con un tumor cancerígeno y metástasis, y hoy estás aquí en Identidad contándonos tu historia. Te daban ya por muerto, o sea, hasta te ungieron. Cuéntanos en detalle qué fue lo que sucedió y bueno, cómo estás aquí en Sí, Identidad hoy contándonos parte de tu historia, Gabriel. bueno, esto que vos nombrabas marcó un antes y un después, ¿sí? En mi vida, en la vida de mi esposa, porque ahí yo ya estaba casado. Eh, Eso fue algo que pasó también en unas vacaciones, ya siendo estudiantes los dos, siendo estudiantes de medicina, ya en el primer año de medicina, primer año que comencé medicina. Entonces estábamos colportando en la ciudad de Iquique, Chile. Ahí tenemos Chile para nosotros es algo especial porque tenemos muchos amigos y también porque pasamos esto que marcó nuestras vidas. Entonces estábamos en Iquique y estuvimos trabajando fuerte, entregando mucha literatura, El conflicto de los siglos, que es un libro eh, poderoso, con un mensaje importante, ¿no? Eh, y bueno, después de casi terminando esta etapa de vacaciones, esas vacaciones que estuvimos trabajando ahí, yo empecé a sentir dolores, me empecé a sentir mal, y, y entonces esto fue haciéndose cada vez más fuerte, más grave, y fue así que un día tuve que ir al hospital, ¿sí? Con falta de aire y mucho dolor. Entonces ahí me tuvieron que internar y empezar a hacer exámenes, toda una semana de exámenes, y yo mal, hasta tenía que tener oxígeno, no podía hablar porque me agitaba. Y fue así que al final de una semana eh, me hablaron con mi esposa, ¿sí? Y le dijeron que el diagnóstico que habían hecho era un cáncer, ¿sí? De un tumor que estaba en riñón como un foco inicial, primario, y de ahí los pulmones ya estaban llenos de nódulos y más. Entonces,
era una etapa avanzada, así se lo comentaron, y que no había nada que hacer, que había que agarrar y llevarme a Argentina para que estuviera cerca de mi familia, y ellos no podían hacer nada. Entonces, bueno, mi esposa, te puedes imaginar cómo estaba, eh, destruida. Llevábamos 2 años y poquito de casados, eh, y fue un momento difícil para ella en primer lugar, porque yo no sabía nada en un principio del diagnóstico, y así que me comentaron que estaba grave, ¿sí? Que era una enfermedad que era grave, y bueno, me ofrecieron que si quería que me ungiese, recibir una unción. Entonces, sí, yo acepté, y un viernes en la puesta de sol se juntaron 2 pastores, mi esposa y algunos compañeros de ahí que estaban colportando con nosotros, y me ungió. Y hasta ahí yo, mal, mi situación clínica, mal, ¿verdad? Eso fue un viernes en la puesta de sol. Durante el fin de semana fui mejorando, ¿sí? Todo el personal de enfermería y lo que pasa en el fin de semana, que por ahí generalmente los médicos que te van siguiendo durante la semana no vienen los fines de semana, entonces ellos no sabían nada. Cuando llegan el día lunes, reciben los informes de que el paciente, Gabriel Pantaleone, había mejorado como sin explicación, ¿no? Eh, entonces ya no precisaba más oxígeno y estaba una mejora como si se podría decir, de la noche para el día. Y entonces así fue que ahí los médicos vinieron, me empezaron a examinar, buscaban la explicación, me llevaron, me hicieron todos los exámenes de vuelta y exámenes de imagen y todo, y para sorpresa de todos, todas esas imágenes en el pulmón que se veía, en el riñón, no había nada. No había nada, y bueno, y ahí fue el dilema, ¿no? Entre los médicos que estaban llevando el caso, ¿no? Que no le encontraban explicación. Porque esto lo sabemos porque justo por la gracia de Dios había gente amiga de la iglesia adventista que trabajaban en el hospital y estaban apoyándonos, eh, y ellos estaban presentes cuando se daba todo esto, ¿no? La reunión médica y todo. Entonces ahí los médicos no querían aceptar de que había sido un milagro de Dios, porque se había ungido, habíamos orado, pero había uno de los médicos que sí creía, y él mismo nos contó que esto era un milagro, que no podía ser otra cosa. Y así fue que yo me recuperé sin intervención de un médico humano, sino el médico que tenemos allá, que es nuestro Padre Celestial, ¿no? Amén, qué tremendo, Gabriel. Tengo entendido que resultados de esa sanación milagrosa, hubieron muchas conversiones, decisiones. Cuéntanos allí. Y también tu esposita, porque ella oró al Señor algo puntual, clave, que también fue importante. Y por supuesto quiero que me cuentes de los resultados de tu sanación, porque tocó muchos corazones, Gabriel. Ella estaba conmigo en el hospital, pocos minutos que podía visitarme. Cuando salía, me cuenta que rompía en llanto y hablaba con Dios, y primeramente cuestionando, pero después llegó un momento que dejó todas las manos de Dios, dejó mi vida en las manos de Dios, dejó que Él decida, que reconoció que Él sabía que era lo mejor para mí, para ella, para nosotros, y que sea su voluntad, que mi salud Él la tenga en sus manos, ¿no? Y ahí fue que ella sintió paz, ¿no? Entonces, ella me cuenta eso, y para mí fue algo especial, que me deja una enseñanza, ¿no? De que nosotros tenemos que dejar en las manos de Dios, y ella en medio del sufrimiento, en el medio del deseo de estar a mi lado, y que estemos juntos, ¿no? Porque uno toma la decisión de un compañero, de estar casado para estar para siempre, pero esta situación, por eso fue dura para ella, pero se aferró de las manos de Dios, ¿no? Del poder de Dios. Y eso fue lo que mi esposa
por el lado de ella estuvo viviendo la situación, ¿no? Amén. ¿Y los resultados también, Gaby? De decisiones, personas por Jesús, decidiendo por Jesús. Después de la salida del hospital, sí, yo me mejoré y salimos del hospital, se hizo un culto de acción de gracias, ¿sí? Para mostrar y dar testimonio de lo que Dios había hecho, y asistió mucha gente, ¿sí? Porque así como nosotros estábamos trabajando en el colportaje de Nacia Ciudad, había también cerca de un grupo de 20 éramos, y todos orando en diferentes lugares, ahí en Chile, en Argentina, y también gente de otras iglesias, de otras denominaciones, que supieron mi situación por parte de nuestros compañeros que estaban colportando ahí, gente, clientes de ellos. Y entonces fue así que ese día había mucha gente, y entonces pudimos contar el testimonio, enaltecer el nombre de Dios, ¿verdad? Por lo que había pasado. Y fue así que mucha gente fue movida por el Espíritu Santo, tocada a poder saber más de ese Dios, ¿no? De saber más de ese Dios que había hecho este milagro, ¿no? Mucha gente con problemas de salud, problemas de familia, y así que decidieron conocer más y estudiar la Biblia, ¿no? Y también hubo algunos ungimientos, ¿sí? Los pastores que ellos querían vivir también ese poder de Dios en sus vidas, y pidieron que lo ungieran, y los pastores que estaban presentes así lo hicieron. Así que fue algo que nosotros tuvimos la bendición de ver los frutos inmediatos. Seguramente que después hubo más, que tal vez algún día lo sabremos, pero fue una bendición también ver esas personas decidiendo por Dios, queriendo conocer más de Dios. Qué lindo, Gabriel. Me gustó mucho lo que tomaron de la decisión que tomaron como familia de hacer un culto de acción de gracias allí mismo en ese lugar, aprovechando también la instancia donde estaban participando muchísimos, y realmente es tremendo, una bendición. Me retoma o me lleva a los tiempos de Jesús, sanando, predicando, y realmente tú lo viviste en este momento, en este siglo. Has sido sanado para bendecir, para aliviar, para extender esa mano, Gabriel. Y yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, y quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando el programa. ¿Qué les dirías en este momento? Adelante, Gabriel. Bueno, así como Dios me marcó con esto que pasó en mi vida, que yo reconocí de que Dios es el que nos da la vida, el que da y saca, que nuestra vida es algo frágil, ¿no? Que no sabemos qué es lo que puede pasar con nosotros mañana. Por eso, entregar en las manos de Dios, decidir por Él todos los días, ¿no? Todos los días, y reconocerlo como nuestro creador, como nuestro sustentador. Y muchas veces nosotros tratamos de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y a nuestra manera. Entonces, qué importante que todos los días podamos reconocer a Dios en nuestras vidas y dejarnos a su voluntad, ¿no? Que Él pueda guiarnos, que cada día haya sobre la mesa una hoja en blanco y que Él escriba el plan de Él para nuestras vidas, no que nosotros lo escribamos. Entonces, ese es lo que yo aprendí, siempre lo tengo presente con esto que pasó en nuestra vida, y quisiera que este fuera el mensaje para los que nos están escuchando, que podamos dejar en las manos de Dios nuestras vidas, todos los días, y que se haga su voluntad, no la nuestra. Amén. Muchas gracias, Gabriel, por ese mensaje final, ese llamado que nos invita y nos motiva a ser fieles al Padre Celestial en nuestras decisiones, por Él, para con Él, en todo lo que somos, en todo lo que realicemos. Que el Señor nos ayude cada día a ir en pos de Él. Como dijo Gabriel, que Él escriba un nuevo día en nuestra historia, porque en sus manos siempre estaremos mejor. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.